Entonces, nosotros hemos definido, ¿ok? En el marco del modelo ISLM, por ejemplo, ¿no? El gasto público lo hemos definido como autónomo, G igual a autónomo, ¿ok? Pero podría ser que ocurra un cambio. Y eso obviamente no va a cambiar, digamos, el modelo, pero sí va a cambiar la forma en que se define la ecuación final de equilibrio. Porque nosotros hemos trabajado con esta expresión, gasto autónomo, y por eso está presente el gasto autónomo. Pero podría ser que nosotros digamos algo así como en adelante el gasto, ¿está bien? Va a ser equivalente a, digamos, va a estar vinculado, el gasto va a estar vinculado con, por ejemplo, el gasto va a estar vinculado con el ingreso y podríamos decir con voy a usar un parámetro cualquiera, digamos G minúscula, por poner un parámetro cualquiera, respecto a Y. Y esa sería mi definición del gasto. ¿Ok? Sería un gasto que estaría vinculado con el ritmo al que evoluciona el PBI. Esta definición me dice el gasto es fijo, independiente del nivel de actividad económica, ¿ok? El gasto va a ser un monto definido, 500 millones. Pero esta definición de gasto público, ¿ok? Me puede decir que el gasto es digamos, es una fracción G del PBI. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que el modelo va a tener que cambiar acá. En lugar de G sub 0, pondríamos G y. ¿Y eso qué efecto tiene? Pues tiene efecto que va a modificar cuando reemplacemos, desaparecerá esto, porque ya esa definición ya no la tenemos. ¿Y cómo se inserta esto? Cuando resolvamos cuando hagamos los reemplazos aritméticos, algebraicos. Otra opción tiene que ver con los impuestos, que los hemos definido de esta manera, ¿no? Y continuando con este tema del gasto. Podría ser que el gasto sea, ¿no? Digamos, podría ser una fórmula más elaborada. Gasto igual a el gasto autónomo, es decir, el gobierno podría tener un nivel de gasto autónomo, más, ¿está bien? Más una variable G del diferencial entre el Y corriente menos el PBI, el Y potencial. Podrían haber estas definiciones. A esta, por ejemplo, a estas dos definiciones se les conoce como gasto procíclico. ¿Ok? Especialmente a esta de acá. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el gasto, si aumenta Y, va a aumentar G, acá en esta simple situación. ¿Está bien? Esta definición me dice que si aumenta Y, entonces va a aumentar G. ¿Y por qué se dice procíclico? Porque va con el ciclo del producto. ¿Está bien? Va con el ciclo del producto. ¿En qué sentido? En el sentido que
en el sentido que si cae Y, en el sentido que si cae Y, entonces va a caer G. ¿Ok? Va con el ciclo. Hay reactivación, aumenta el gasto. Hay recesión, cae el gasto. Con los jefes de práctica, van a hacer, no sé si en la dirigida 3 o en la dirigida 4, una definición de gasto contracíclico que debe producir una situación diferente a esta. ¿Qué implicaría un gasto contracíclico? Un gasto contracíclico implicaría que aumenta Y, ¿está bien? No, especialmente por el lado de la caída, cae Y, en lugar de caer el gasto, y implicaría que el gasto aumente, por ejemplo. Vean que esta figura va a producir un efecto diferente en la economía que esta de acá. En este escenario se dice que este gasto procíclico exacerba, ¿no? Profundiza las crisis, agudiza las crisis. Porque lo que nosotros estamos haciendo es un modelo justamente en el cual nosotros lo miramos y decimos, así funciona la economía, ¿no? ¿Y qué cosa podemos hacer para que esta economía, Entonces nosotros tenemos un conjunto de definiciones y así funciona la economía. ¿Cuál es nuestra definición de gasto público? Es una definición exógena. Entonces, en el modelo original pueden haber cambios. Otro cambio puede ser, digamos, aquí habíamos hablado del gasto público. Otro cambio podría ser, por ejemplo, sobre los impuestos. Nosotros hemos definido en este curso, ¿no? Que los impuestos, la recaudación tributaria, son una fracción T del PBI, lo cual es consistente. ¿Listo? Pero puede haber una definición nueva que en clases, en la práctica o en la vida real exista, que sería algo así como T igual a T sub 0 más T y. ¿Ok? Ah, caramba. ¿Y eso cómo entra? ¿Cómo ingresa en mi modelo? Eso ingresa de la siguiente manera. Nuevamente todo ya se transforma en una cuestión matemática. Porque en nuestra definición original, ¿está bien? Acá, nosotros teníamos definido los impuestos como T por Y. ¿Está bien? Es decir, cuando analizamos el consumo, ¿está bien? Lo que dijimos fue que los impuestos, acá, y de esa manera hemos trabajado reemplazando T por Y en toda la ecuación, en todo el sistema. Por eso es que resulta de esta forma nuestra definición de ingreso disponible. 1 menos T por Y. ¿Ok? ¿Qué pasa si en lugar de T por Y tenemos T sub 0 más T por Y? Ahí es donde va a aparecer esta nueva variable y la cual la tenemos que reemplazar y obviamente T sub 0 aparecerá por acá.
Acá entrará T sub 0. No sé con qué valor, porque ahorita no lo estoy reemplazando, pero entraría T sub 0 y se mantendría el T. ¿Qué otros cambios podemos observar con los jefes de práctica? ¿No? Por ejemplo, el tema de la inversión. Nosotros hemos dicho, ¿no?, que la inversión es una función de la tasa de interés. ¿Ok? Es una función de la tasa de interés y, ¿no?, de esa manera hemos obtenido una ecuación I igual a I sub 0 menos R por B por R. B por R. ¿Está bien? Perfecto. Pero ¿qué tal si lo decimos que la inversión es una función de R, pero también de Y? Entonces, al final, nuestra ecuación tendría que salir algo así como inversión es igual a I sub 0, ¿está bien? Menos B por R, perfecto. Pero como la inversión está vinculada a PBI y cuando hay mayor PBI hay más inversión, entonces podríamos decir que la inversión está vinculada, digamos, está vinculado respecto a Y con un parámetro, algo así como, ¿qué letra no estamos usando? N, digamos, N por Y. Es decir, cuando la inversión aumenta, perdón, ¿de qué depende la inversión? De un componente autónomo, de un componente que está vinculado con la tasa de interés, de un componente que está vinculado con el PBI. ¿Ok? Y así, este modelo inicial puede sufrir transformaciones en algunos parámetros, pero el modelo no cambia, sigue siendo ISLM. ¿Ok? Ya, muy bien. Esa es la precisión que quiero hacer respecto al modelo ISLM. Esto ciertamente afecta acá. Esos cambios que podemos incorporar afectan a la ecuación de la demanda, pero la posición no cambia. Habrán otras variables si es que las incorporamos. Por ejemplo, si incorporamos Y como parte del PBI, si incorporamos la ecuación de esta de acá, entonces en algún lugar aparecerá este parámetro N. ¿Listo? Si incorporamos T, en algún lugar aparecerá esta variable T. Muy bien. Entonces, esa es un poco la idea respecto a qué hacemos con este modelo ISLM. ¿Qué hacemos? Pues con nuestro modelo ISLM podemos hacer, digamos, realizar análisis económico. Así como ha sido formulado, responde a unas definiciones iniciales, como por ejemplo, que el gasto es autónomo igual a G sub 0. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que si aumenta el gasto, mediremos el efecto sobre el PBI. ¿Pero este mismo modelo puede sufrir cambios? Sí. Por ejemplo, si cambiamos la definición del gasto, si cambiamos la definición de la inversión. Otro ejemplo podría ser, digamos, hemos definido, ¿no?, sobre el consumo, hemos dicho que sobre el consumo lo que hemos dicho es que depende, ¿está bien? El consumo es una función de el ingreso disponible y de la riqueza. Eso es lo que hemos dicho. Y de esta manera hemos generado, ¿no?, que el consumo, ¿está bien?, tiene un componente autónomo, ¿ok? El consumo tiene un componente autónomo,
Voy a copiar la ecuación para no estar escribiéndola. Acá. El consumo tiene un componente autónomo. Esta es su ecuación. ¿Ok? Ya. ¿Qué cambio podría ser? Cambio. Digamos, ¿qué pasa si? ¿Cuál sería el cambio? Sería, ¿qué pasa si? Dos puntos. Si C sub 2 es igual a 0. En otras palabras, lo que estoy diciendo, si C sub 2 es igual a 0, lo que diríamos es que el consumo solo depende del ingreso disponible. Todos esos cambios son los que se han hecho, ¿no? Han hecho con los jefes de práctica algunas modificaciones. Pero en general, nuestro modelo ISLM no cambia. Se mantiene con algunas variables, más o menos, este modelito se mantiene. ¿Ok? Muy bien. En esta clase, a partir de esta clase, vamos a incorporar un cambio que sí va a ser sustantivo y va a modificar el modelo en su concepción. Acá estamos trabajando con el modelo ISLM. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hacer un cambio crítico, un cambio sustantivo. ¿Y cuál es ese cambio? Tiene que ver con esta ecuación. El cambio que vamos a hacer es el siguiente. En el modelo ISLM, la tasa de interés es una variable endógena. Es decir, su valor depende del comportamiento de otras variables. En otras palabras, R va a aumentar si, por ejemplo, Y aumenta. R va a disminuir si, por ejemplo, la oferta monetaria aumenta. Gráficamente esta curva va a tener cambios, ¿no? ¿Listo? Entonces, hemos construido el modelo ISLM para decir que tenemos dos endógenas. La variable Y, que depende de todo esto, y la variable R, que depende de todo esto, cada uno en su modelo, en su mercado. Pero cuando resolvemos el sistema, al final decimos, ajá, Y de equilibrio depende de las variables del mercado de bienes y del mercado monetario. Y la tasa de interés también depende de las variables del mercado de bienes y del mercado monetario. ¿Listo? Y eso tiene consecuencias también en la demanda agregada, ¿no? Tiene consecuencias en este esquema. Tiene consecuencias acá. Va a afectar tanto al modelo ISLM, al modelo oferta agregada, demanda agregada y al modelo de déficit fiscal. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el cambio que vamos a hacer? El cambio crítico. Porque estos cambios, los de acá, ¿bien? Estas modificaciones en el consumo, en los impuestos, en el gasto, no alteran la esencia, es decir, no modifican el modelo. Seguimos en el marco del modelo ISL. Pero lo que vamos a hacer hoy, a partir de esta clase, es un cambio que va a cambiar la denominación. Ya no va a ser el modelo ISLM, sino el modelo ISMR. ¿Qué cambio es ese? Pues el cambio que vamos a incorporar, es decir,
que la R bajito, R, ok, va a ser igual, R va a ser igual a R sub 0. En otras palabras, cambiaría esto acá. Y eso me rompe el modelo ISLM. Ya no puedo hacer el modelo ISLM. ¿Listo? Muy bien. Este cambio es el que vamos a trabajar a partir de esta clase. Y se conoce como el modelo ISMR. La fuente de la referencia bibliográfica es fundamentalmente lo que se conoce como una alternativa al modelo ISLM ADAS, el modelo ISMR. ¿Está bien? Es un documento de trabajo que lo encontramos en esta sección, en este link. Ahí podemos tener una mirada más completa. Acá está casi resumido todo ese modelo, pero si alguien quiere ir a los detalles, a las expresiones del autor, puede revisar esa fuente bibliográfica. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es este modelo? Es un cambio en la definición de R. Y eso obviamente altera todo, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, el modelo ISMR es una extensión del modelo ISLM. La modificación consiste en introducir un cambio en el comportamiento de la autoridad monetaria. El Banco Central, que en el modelo ISLM controlaba un agregado monetario, es decir, la oferta monetaria, ahora va a controlar la tasa de interés. ¿Qué significa? Lo que dijimos en el modelo ISLM es que la oferta monetaria, esta variable, es controlada por el Banco Central. Al controlar el Banco Central la oferta monetaria, podía influir sobre la tasa de interés. Elevando la oferta monetaria, la tasa de interés bajaba. Contrayendo la oferta monetaria, la tasa de interés subía, además de otras variables. ¿Listo? Muy bien. Ese cambio, digamos, esa modificación la planteamos en este modelo. El Banco Central ya no va a controlar la oferta monetaria. Ahora lo que va a controlar es la tasa de interés. Esto, que es bastante simple, modifica de manera importante el funcionamiento del modelo a nivel de las variables endógenas y las variables exógenas. En la ISLM, que es el modelo ISLM, las variables endógenas son la producción y la tasa de interés. En el modelo ISMR, las endógenas son la producción y la oferta monetaria, que lo vamos a ver un poquito más adelante. En la ISLM, la oferta monetaria es exógena y la tasa de interés es endógena. Este cambio va a hacer que en el modelo nuevo que estamos por desarrollar, la tasa de interés sea exógena y la oferta monetaria sea endógena. ¿Listo? ¿Por qué de este cambio? ¿Cuál es la razón de este cambio? La razón es que en este momento, en nuestro país, en el Perú, ¿okay?, el Banco Central no controla la oferta monetaria. Nuestro Banco Central controla la tasa de interés. Es decir, este modelo, mediante el cual nosotros podíamos mirar la economía, ¿listo?,
era algo parecida a nuestra economía, pero necesita un cambio para que se parezca mucho más a nuestra economía. Ese cambio está acá, que el Banco Central controla la tasa de interés. Al final, vamos a llegar a un gráfico parecido a este, digamos, a un resumen, a un resumen como este, pero donde vamos a notar cambios importantes, ¿ok? Muy bien. Entonces, con eso en mente, ¿está bien?, que el Banco Central ya no controla la oferta monetaria, sino controla la tasa de interés, es que, ¿no?, vamos a trabajar este modelo. ¿Cuáles son los supuestos? Los supuestos, el marco institucional no se modifica. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, nuestro supuesto inicial de oferta agregada, recuerden que habíamos planteado que este supuesto inicial igual, el mismo, indicando que hay tres tipos de oferta. De esta, digamos, de precio fijo, de cantidad fija y de precios y cantidades variables. A estas, digamos, esta es la que nosotros vamos a usar. Y es efectivamente la que hemos usado en nuestro modelo ISB. ¿Ok? ¿Esa misma oferta la vamos a usar? Sí. ¿Qué significa entonces? Que vamos a seguir asumiendo que hay capacidad instalada en producción, lo que determina una oferta perfectamente elástica de la forma P igual a P sub 0. Es decir, una oferta de este tipo. Igual, vamos a seguir preguntándonos cuánto se va a producir y la respuesta será depende de la demanda agregada. ¿Listo? Entonces, la conclusión que tuvimos en la clase anterior, en las clases pasadas digo, puede observarse que con este tipo de oferta agregada, el nivel de producción solo puede ser determinado por la demanda agregada, ¿está bien? De forma que ésta se transforma en el centro de atención del modelo, se mantiene. Es decir, Y, ¿cómo se va a determinar? Y se va a determinar mediante la demanda. Identificando la demanda, nosotros podemos decir, para esa demanda, el nivel de producción es este. Es decir, para esa demanda, Y va a ser, digamos, Y eso. Y prima, por poner un valor. Y si la demanda se cae, como es el caso de las cuarentenas, por ejemplo, si la demanda se cae, pues se caerá Y. Esto se mantiene, ¿no? Es decir, el equilibrio, ¿cómo está determinado? Está determinado por la demanda. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para analizar la demanda agregada, vamos a seguir considerando un modelo de tres mercados. El mercado de bienes, el mercado de dinero y el mercado de bonos. Pero ahora, en el mercado de dinero va a haber una regla de política monetaria. Ese es el cambio. Ese es el cambio respecto a
el modelo ISLM, la regla de política monetaria. Muy bien. Al igual que hicimos en el modelo ISLM, vamos a empezar mirando el mercado de bienes. Esto va a ser rápido porque es exactamente igual al mercado de bienes del modelo ISLM. Va bajo el principio de equilibrio, donde decimos que Y es igual a la demanda agregada, y como la demanda agregada es igual a consumo más inversión más gasto, al final lo que tenemos es que necesitamos para el equilibrio, ¿okay? Para determinar el equilibrio correcto, necesitamos mirar la función consumo, la función inversión y la función gasto público. ¿Ok? Muy bien. No voy a desarrollar todo esto, todo lo que hicimos acá. Todo esto sobre la demanda, el consumo, porque es lo mismo. ¿Está bien? Ok. Entonces, al final lo que dijimos es, voy a solamente incidir en los elementos clave. El consumo se mantiene como una función del ingreso disponible y de la riqueza real. La forma lineal que ya hemos derivado antes es que el consumo tiene un componente autónomo, que es E sub 0, un componente que depende del ingreso disponible, ¿ok? Y un componente que depende de la riqueza real. La definición de ingreso disponible es Y menos T, y hemos trabajado con T igual a T por Y. Y en este recuadro de la derecha es justamente un cambio de los que hemos podido hablar acá. ¿Listo? ¿Qué pasa si, por ejemplo, T es igual a T sub 0? Ya no así, sino así. Entonces, cuando hemos hecho los reemplazos y hemos linealizado la riqueza real, al final nos quedamos con esto, que el consumo es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por 1 menos T por Y, más la propensión marginal a consumir respecto a la riqueza por Q menos P, con la propensión marginal a consumir respecto al ingreso menor que 1, mayor que 0, con la propensión marginal a consumir respecto a la riqueza menor que 1, mayor que 0, y con la tasa tributaria menor que 1 y mayor que 0. ¿Está bien? La presión tributaria. ¿Qué pasa si asumimos que T es exógeno? Lo que deben darse cuenta en principio que es que esto ya desaparece. Esta variable desaparece, T minúsculo. ¿Listo? Entonces, ¿a qué sería el consumo igual? El consumo es igual a C sub 0 más C sub 1 por el ingreso disponible. Pero el ingreso disponible es igual a Y menos T sub 0 más C sub 2 por la riqueza linealizada, más C sub 2 por la riqueza linealizada. Vean la diferencia de ecuación. Esta es la ecuación del consumo con esta definición de T, y esta es la ecuación del consumo con esta definición de T. Observen que hay algunos cambios, pero la estructura se mantiene. El consumo tiene un componente autónomo, un componente que depende del ingreso disponible, un componente que depende de la riqueza real. Acá, igual, tiene un componente autónomo, tiene un componente que depende del ingreso, ¿está bien? Disponible, porque acá está I 1 menos T, y un componente que depende de la riqueza real. ¿Listo? Muy bien. La función inversión, I sub 0 menos B sub R. Acá podríamos hacer un cuadrito y podríamos incorporar una definición alternativa, que sería esta, por ejemplo. Esta. ¿Listo? No la voy a poner para no alterar lo que tengo acá abajo. Ok. Muy bien. Pero repito, acá podría haber otra definición de inversión. A donde quiero llegar es a que el modelo se puede manipular, se puede modificar, se puede cambiar en sus definiciones.
Lo importante es al final observar la conclusión a la que llegamos. ¿Listo? Entonces, la función inversión es igual a I sub 0 menos BR. La función gasto público es G sub 0. Entonces, el único cambio que voy a hacer es este. Y vean cómo se va a alterar, va a modificar un poco nuestra definición de modelo. Integrando todos los componentes, habíamos llegado, observen, a esta ecuación de equilibrio del mercado de bienes. Es decir, poníamos lo que habíamos puesto antes en el modelo ISLM, el consumo, la inversión, el gasto público, reemplazábamos, ¿no? Hacíamos los ajustes aritméticos y algebraicos, etcétera, y llegábamos a esta ecuación de equilibrio en el mercado de bienes, donde el K, el multiplicador, tiene esta definición, A tiene esta definición. Pero si nosotros introdujésemos esta definición de impuestos, observen que hay algunos cambios interesantes. Reemplazamos el consumo, hacemos los arreglos y el multiplicador, como ya no hay T, ¿está bien? Como ya no tenemos T en el multiplicador, ya no iría 1 menos T, sino solo 1 sobre 1 menos C1. Eso significa que ya no hay impuestos, porque acá, digamos, la representación de los impuestos será T. Al desaparecer del multiplicador, ¿significará que ya no hay impuestos? No, porque ahora T es un componente autónomo. ¿Está bien? Pero vamos a seguir trabajando con esto. Esta sección era para que observen que pueden haber modificaciones, cambios. Esos cambios los están realizando con los jefes de práctica. Ejercicios. ¿Qué pasa si esta variable es 0? Esta de acá, creo que han hecho un ejercicio o van a hacer un ejercicio. ¿Qué pasa si esa variable es 0? También creo que han hecho un ejercicio o van a hacer un ejercicio. ¿Qué pasa si C sub 2 es 0? Pues como pueden observar, hay, digamos, esa figura ahí. ¿Listo? Pero vamos a seguir con la línea que podríamos comparar con la ISLM que hemos desarrollado. Lo que sigue a continuación tiene que ver bastante con variables que podamos comparar con este modelo que hemos desarrollado acá. ¿Listo? Pero, como les decía, si se dan cuenta, lo que hicimos en el modelo ISLM es, para el mercado de bienes, es bien parecido a lo que estamos obteniendo ahora. La ecuación sigue siendo la misma, el multiplicador sigue siendo el mismo, salvo esto que sería un cambio, pero estamos siguiendo esta línea. El componente autónomo sería el mismo. Observen acá, los componentes autónomos son consumo, riqueza, inversión, gasto. Antes que teníamos consumo, riqueza, inversión, gasto. El multiplicador 1 sobre 1 menos C1 por 1 menos T. Ahora 1 sobre 1 menos C1 por 1 menos T. Es decir, la definición de esta parte, no la de acá, sino la definición de esta parte es la misma que la del mercado de bienes. Y por tanto, si es lo mismo, la IS será la misma. Si esta es nuestra ecuación del mercado de bienes, ¿cómo la graficamos? Pues nos preguntamos qué pasa si la vamos a graficar en el eje Y, digamos, en el plano Y, R igual, nos tenemos que preguntar qué pasa si Y es igual a 0. Esta es nuestra ecuación de equilibrio. ¿Qué pasa si Y es igual a 0? Obtenemos el intercepto en el eje R. Si R es igual a 0, obtenemos el intercepto en el eje Y. ¿Listo? Aquí está nuestra curva IS. ¿Es igual a la que hemos trabajado antes? Pues, claro. Acá, A sub 0 menos C2P entre B. A sub 0 menos C2P entre B. Acá,
¿no? En este eje, K por A sub 0 menos C2 por P. K por A sub 0 menos C2P. Entonces, lo mismo que hicimos antes, lo replicamos acá. ¿Listo? No cambia mucho. No cambia, no es que no cambie mucho, no cambia nada. Y la estática comparativa, obviamente, es la misma. ¿Qué pasa si el precio cae? Si el precio cae, aumenta la riqueza, aumenta el consumo, aumenta la demanda, aumenta Y. Gráficamente, ¿no? En nuestro ejercicio, lo que tendríamos sería, vean, el cambio sobre nuestra ecuación. Nuestra ecuación de equilibrio del mercado de bienes está modificándose solo en esto. Con lo cual tendríamos un nuevo Y. Y'. La ecuación 1 refleja la IS1. La ecuación 2, la IS2. Cambiada. ¿Listo? ¿Qué es lo que no se ha modificado? El resto de variables. ¿Cuál es el resto? Todas, incluido esta. ¿Por qué? Porque recuerden que esta curva se está moviendo solo porque está moviéndose esto. Eso es lo que está produciendo la nueva curva. Eso es lo que está produciendo la nueva curva. El resto de variables permanece constante, incluyendo esta tasa. Esta tasa no se está moviendo. Y esta tasa es clave para nuestro análisis. ¿Listo? Muy bien. Entonces, de esa manera, el consumo autónomo expandirá la curva IS. ¿Cuál es el cambio? Esta de acá. Esta variable es la que está cambiando. Y eso es lo que está produciendo un Y. Acá está denominado Y1. Pero la variable sub 0 no la estoy usando en general, porque se confunde con los componentes autónomos. Ajá. Y. Y'. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hasta este punto no cambió el mercado de bienes en función a lo que hemos hecho acá. Obviamente, aquí en este lado derecho hay un cuadradito en donde sí me dice, pero si cambias alguna definición, obviamente van a haber cambios. ¿Listo? Muy bien. ¿Dónde está el cambio real? Acá, en el mercado monetario. En este modelo, el banco controla la tasa de interés. Es decir, ahora la tasa de interés es exógena y la variable de ajuste para mantener en equilibrio el mercado monetario es la oferta monetaria. Este sí es el cambio. Entonces observen que ahora hay una regla de política monetaria. ¿Cuál es esa regla? La curva RM, que significa que ahora la tasa de interés es autónoma. Es decir, independiente de Y, al margen del valor que tome Y puede ser 1000, 1500, 2000, la tasa la fija el Banco Central. Esa definición, ¿no?, es clave
en función a esto que hemos hecho acá. Porque lo que hemos hecho acá, así significa, observen, la curva LM, que cuando aumenta Y, aumenta la tasa. Si cae Y, cae la tasa. Ahora estamos diciendo otra cosa. Que si Y aumenta o disminuye, la tasa permanece. ¿Listo? Muy bien. Y acá en el modelo ISLM, una política monetaria expansiva, ¿está bien? Acá. El aumento de la oferta monetaria se traducía, era el equivalente a una política monetaria expansiva. ¿Ok? Aumento de la oferta monetaria era lo mismo que decir política monetaria expansiva. Muy bien. ¿Qué pasa ahora? Vamos a hablar de política monetaria expansiva. Igual que acá, con un aumento de la oferta monetaria, no. Necesito que presten atención. La política monetaria expansiva ahora se va a traducir en que el Banco Central va a disminuir la tasa de interés. Es decir, cada vez que el Banco Central disminuya la tasa de interés, va a aumentar la inversión, va a aumentar la producción, perdón, va a aumentar la demanda agregada y con ello la producción. Por acá tengo un grafiquito, una relación justo como con eso. Creo que tengo acá. Creo que tengo eso por acá. Acá. Esta es la liquidez. Acá. Observen. La tasa de interés de referencia del Banco Central, esta tasa de referencia, la tasa de referencia de este gráfico, la línea azul, ¿okay? Es lo que nosotros decimos R en nuestro modelo. ¿Cómo se comporta R en el Perú? La respuesta es R está controlado por el Banco Central. El Banco Central controla R. Y en este gráfico lo podemos ver. El directorio del Banco Central acuerda que baje, acuerda que permanezca estable, que suba, que siga subiendo, que continúe subiendo. Y si hay una crisis como la del 2000, la crisis de los bonos basura del 2008-2009, eran niños todavía aún, ¿ya habían nacido? Sí. Muchos eran bastante niños. En ese momento el Banco Central decidió bajar la tasa de interés brutalmente. ¿Listo? Claro, niños, 7 años, 5 años, 4 años. Los más jóvenes, 4 años. Cuando ustedes tenían 7 años, el Banco Central redujo drásticamente la tasa de interés. Ahora, vean este lado. Por efecto COVID, el Banco Central ha bajado la tasa de interés. ¿Listo? Al costadito está el PBI, la evolución del PBI. Entonces, acá pueden ver cómo cuando el PBI está cayendo, porque lo de acá es la variación anual del PBI, es decir, a qué ritmo está creciendo el PBI.
a 3% anual, 4% anual, 5% anual, etcétera. Y de pronto el PBI empieza a caer, ¿está bien? Hasta situarse en 1% anual, lo cual es malo. Entonces el Banco Central inmediatamente bajó la tasa de interés para abaratar el crédito y, si se dan cuenta, la economía empezó a dinamizarse. Igual con el COVID. Acá está cortado para que el gráfico se pueda observar, pero esta caída brutal de casi 40% en el PBI fue acompañada por una reducción fuerte de la tasa de interés. El Banco Central ya antes había reducido la tasa de interés y la redujo aún más. ¿Ok? Para Chuquihuachca me dice, ¿por qué el Perú tiene una tasa muy alta? No, en este momento la tasa es bien baja. En este momento, la tasa de referencia, el conjunto de tasas están en un nivel bastante bajo. ¿De qué tasas estamos hablando? Para efectos de este curso, nosotros hablamos de una tasa de interés. Pero en sí hay varias tasas. ¿Dónde tengo eso? Un ratito. Un segundo, ¿ya? Para poder responder a su compañero y justamente dar una idea de cuando hablamos de tasas de interés, ¿de qué estamos hablando? Eso, ¿dónde está? Creo que está acá. Profe, Diga. eh, pero el BCR, aparte de la tasa de interés, no, ¿también juega con la tasa de encaje o es lo mismo? No, la tasa de encaje es para, ahorita lo vamos a ver, tiene que ver con la liquidez. Ahorita lo explico, eso de la tasa de encaje. Pero tiene que ver con liquidez. ¿Por qué? Justo ahorita lo voy a explicar, ¿ok? Tú eres, ¿tu nombre? Antonio, Antonio. Te voy a mencionar y te pregunto, ¿ya? Si respondí tu interrogante, ¿ok? sí. Ya, muy bien. Vean, en el Perú hay varias tasas, diferentes tasas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. En el Perú hay diferentes tasas. De la tasa que nosotros estamos hablando es de la tasa de interés de referencia. Vean, la tasa de referencia el Banco Central la controla, ¿no? Y es una tasa, como su nombre lo dice, es una tasa de referencia para el conjunto de tasas de interés de la economía. Y el nivel de esta tasa, ¿no? Era alrededor de 3%, en el 2004 iba subiendo hasta alrededor de 7%, luego con la crisis que les mencioné cuando ustedes tenían 7 años, 6 años, 5 años, hubo una crisis mundial, el Banco Central bajó esa tasa fuertemente y luego se fue situando alrededor de 4%, más o menos, hasta antes del COVID. Pero ya antes del COVID, el 2017, 2018, el Banco Central, 2017, 2018, la economía empezó a reducir el ritmo de crecimiento. Para ayudar a que ese ritmo no se caiga tanto, el Banco Central empezó a disminuir la tasa de interés. Y en el 2019 la tasa estaba en 3%, cerca de 3%, bastante baja ya. Y con el COVID, ¿no? En abril del 2020, la tasa de interés se bajó a 0.25, bajísimo. Creo que nunca antes había, o muy pocas veces en la historia. Porque el Banco Central necesita una tasa relativamente alta para hacer política monetaria. Acá ya no la puede bajar más. Porque el siguiente paso es bajarla a 0%. Entonces ahí ya no tiene sentido.
Ok. Esas son las tasas. De esta tasa estamos hablando. Pero en la economía, ¿qué tasas hay? ¿Ya? En la economía hay las siguientes tasas. Hay varias, hay muchas tasas. Y observen que, ¿por qué se dice de referencia? Porque las tasas de la economía van a evolucionar al ritmo de esta tasa, la del Banco Central. Este gráfico es el gráfico de diferentes tasas que hay en la economía. ¿Ok? La tasa de referencia de la política monetaria es esta de acá. Está acá escondida entre esta línea naranja. Y esa línea naranja es la tasa interbancaria promedio. Vean, al ritmo que se mueve la tasa de referencia del Banco Central, la tasa interbancaria entre los bancos también se mueve a ese ritmo. Es decir, si el Banco Central baja la tasa de referencia, la tasa entre los bancos también baja, entre los bancos comerciales. Pero si se dan cuenta, las otras tasas de la economía también se mueven a ese ritmo. Baja. Cuando el Banco Central baja la tasa, el resto de tasas también baja. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué tasas además? ¿Estas son todas las tasas? No. Resulta que además hay una tasa activa en moneda nacional, que es esta línea de acá, esta línea punteada, esta tasa, y acá se está midiendo tasa activa. O sea, la tasa activa está dependiendo de, o sea, esta tasa tiene este nivel, va evolucionando, etcétera. Pero ahora, en promedio esa tasa es baja, alrededor de 12%. Esta tasa captura los costos de los bancos en hacer préstamos. ¿Listo? Esta tasa, que es en promedio 12%, recuerden que un promedio es ese, valga la redundancia. Un promedio es... A ver, Sebastián Aguedo, Sebastián. Sí, profe, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Imagínate en un salón alguien que tiene 20 de nota y uno que tiene 0,2. ¿Cuál es el promedio del salón? 11. O sea, si es que 11. solo son dos, 11. Solo dos, solo yo. Este ejemplo estoy poniéndote dos, solo dos. Un promedio, ¿cierto? Que el promedio sea 11 significa que todos tienen 11. No. No, uno tiene 20 y el otro tiene 0,2. Igual ocurre con esta tasa, gracias. Igual ocurre con esta tasa, en promedio es 12. ¿Está bien? Pero es un promedio. Hay algunos que tendrán 20, algunos pagarán 20 de tasa de interés y otros pagarán casi 0. ¿Listo? Pero me olvidé. ¿Qué es qué es la TAM? Es la tasa activa en moneda nacional. Es la tasa de préstamos. Es la tasa que el banco comercial le cobra a los empresarios cuando piden préstamo. Le cobra a cualquiera que pida préstamo. Y esta de acá, la TIP, es la tasa de interés pasiva en moneda nacional. Es la que nos pagan por nuestros ahorros, por ejemplo. ¿Listo? Y esa la estamos midiendo acá a la izquierda, es decir, la tasa de interés pasiva está en 1% o menos de 1%. Los bancos pagan poco. Entonces, mirando el lado derecho, que es esta línea, en promedio es 12%. Algunos pagarán 20%, algunos pagarán menos. Uno de sus compañeros pregunta, ¿por qué la tasa es alta? Es que la tasa no es alta para todos. En promedio está 12%, pero algunos tendrán 2% de interés y otros tendrán 20% de interés. Algunos empresarios pagarán 20% de intereses o más y otros pagarán 2%. ¿Ok? Muy bien. Portocarrero, Garbiñe Portocarrero. Sí, profesor, buenos días.
¿Qué tal, Galvini? ¿Quién crees, tú quién crees que va a pagar la tasa más alta, 20, 30%? ¿Quiénes pagarían? ¿Qué empresarios? Y te voy a poner, ya, para hacer fácil tu respuesta. Grandes empresarios, medianos empresarios, pequeños empresarios, empresarios informales. Los grandes empresarios. Al pedir un Lo- préstamo, ¿pagarían 20% de intereses? Los pequeños. Los pequeños. Los pequeños, los informales. ¿Y por qué el banco comercial le cobraría tanto a los pequeños y a los informales? Por el riesgo. Por el riesgo. Wilson Robles también dijo, riesgo. Justamente por el riesgo. Y por el costo. Un pequeño empresario, un empresario informal, pedirá un préstamo de 10 millones de soles. No. No. Los pequeños piden préstamos pues 50,000 soles, 100,000 soles, 200,000 soles, 500,000 soles, no más. ¿Listo? Y un gran empresario, un super empresario, para él se le será fácil pedir préstamos de 10 millones. ¿Ok? Entonces, detrás de esto hay todo el tema de los costos, observen. ¿Qué le conviene a un banco? Prestar a un empresario 10 millones o a 100 empresarios 100,000 a cada uno. ¿Qué le conviene al banco? Comercial. Ok. A ver, vamos a ver. 100,000 cada uno. 100,000 a cada uno. No. ¿Por qué? Observen, vamos a multiplicar. Quiero multiplicar. ¿Cuánto es 100,000? 10 millones entre 100,000. Necesito. A ver, 10 millones entre 100,000. Ah, 100 empresarios, pues. Ya, entonces, observen. Al banco le conviene hacer un gran préstamo de 100 millones, ¿ok? De 10 millones, perdón, es el ejemplo, porque va a necesitar una sola persona para hacer seguimiento a ese préstamo. Y este gran empresario tiene bajo riesgo. Por otro lado, para hacer 100 préstamos de 100,000, va a necesitar por lo menos 10 trabajadores que hagan seguimiento a esos créditos. Y esos empresarios son riesgosos. ¿Está bien? Entonces, es más difícil o es más trabajoso para un banco prestarle a uno pequeño que a uno grande. Como es más trabajoso, más costoso prestarle a uno y más riesgoso prestarle a uno pequeño, por eso la tasa de interés es más alta. Un gran empresario que va a un banco y dice, oye, quiero que me prestes 20 millones, le miran su historial crediticio y todo y se lo prestan. Porque el costo de seguimiento es bajo, el riesgo es bajo, necesita solo una persona para seguir ese préstamo. Y así, son temas de mercado. Observen, ¿eh? Por eso es que inclusive muchos pequeños empresarios, los informales, casi no acceden a estos créditos, a los de los bancos, y tienen que irse a la banca informal. Hay todo un tema ahí detrás de ello. ¿Ok? Entonces, para cerrar este asunto y vincularlo con el curso que estamos haciendo. ¿De qué tasa estamos hablando? De la tasa de la economía, representada por la tasa de referencia. ¿Es la única tasa? No. ¿Está vinculada con todas las tasas? Sí. Cuando la tasa de referencia sube, todas suben.
Cuando la tasa de referencia baja, todas bajan. Cuando se cae, todas se caen. ¿Ok? Muy bien. Ahora. Y viene lo que vamos digamos, el cambio respecto a lo que hemos hecho con el modelo ISLM. Y ese cambio está acá. Cuando el dinero se hace barato, esta línea es la tasa de referencia. ¿Ok? Cuando el dinero se abarata, el Banco Central tiene que aumentar la liquidez. Dado que es barato, el público, los empresarios van a querer tomar préstamos. Y bueno, tiene que haber liquidez para que se pueda hacer esos préstamos. ¿Qué significa que la tasa de interés se cae? Baja. Acá está bajando la tasa de interés. En otras palabras, la tasa de interés está cayendo. Lo contrario es el incremento de la tasa de interés. ¿Listo? Ese es el concepto. Se ha caído la tasa de interés, ha bajado la tasa de interés, se ha reducido. Y ahora, al ser barato el crédito, muchos quieren tomar créditos. Y el banco, digamos, en la liquidez de la economía tiene que aumentar. Eso justamente lo vamos a ver ahorita. ¿Ok? Muy bien. Volvamos entonces a nuestro modelo. Entonces, ya sabemos de qué tasa estamos hablando. No es la única, hay otras tasas, pero es la que manda. Y el Banco Central hará política monetaria expansiva para al momento de reducir la tasa de interés. A ver si nos estamos entendiendo. ¿Quién me dice cómo denominaríamos la política monetaria si en lugar de bajar la tasa de interés, el Banco Central la aumenta? Diego Córdoba. Diego, ¿cómo calificamos una situación en la que el Banco Central eleva la tasa de interés de referencia? Diego, Sí, ¿ya? eleva la tasa, baja la liquidez. No. ¿Cómo calificarías tú la política monetaria? ¿De expansiva o de contractiva si el Banco Central eleva la tasa de interés de referencia? Contractiva. ¿Por qué? Porque la liquidez baja. No. Entonces no lo sé. Perfecto. ¿Alguien que sepa por qué le diríamos contractiva al incremento de la tasa de interés? Porque la inversión baja y también el Y. Exactamente. Menos inversión. Muy bien. Eso no significa que quien dijo no sé esté mal. No, si estamos aquí para aprender, obviamente. Justamente estas preguntas me permiten tomar el pulso a la figura. ¿Está bien? Entonces, el concepto de expansivo tiene que ver su vínculo con la inversión. Al bajar la tasa de interés, aumentará la inversión, aumentará la demanda, aumentará Y. Y si ocurre lo contrario, al subir la tasa de interés, caerá la inversión, caerá la demanda, caerá la producción. Perfecto. ¿Ok? Esa es la idea. Y su compañero mencionó algo de la liquidez, ¿no? Sí, la tasa de interés está vinculado con la liquidez, que es lo que vamos a hacer en este momento. Observe. Entonces, resulta que así es la regla monetaria. ¿Está bien? Y esta regla monetaria, ¿cómo afecta al mercado monetario que hemos visto en nuestro modelo ISLM? ¿Cómo lo afecta? ¿Está bien? Ya, lo va a afectar de la siguiente manera, observen. En nuestro modelo ISLM, el mercado monetario nos permite determinar la tasa de interés de equilibrio. ¿Okay? Observen. En nuestro modelo ISLM, ¿okay? En el mercado monetario buscábamos determinar la tasa de interés.
Ahora no, esto no va. Lo que vamos a buscar determinar es la oferta monetaria. Esa es ahora la variable endógena. Entonces regreso acá. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo funciona el mercado monetario? La oferta monetaria es la misma que en el modelo ISLM. La demanda de dinero es la misma que en el modelo ISLM. El equilibrio es el mismo que en el modelo ISLM. Profe, disculpe, nos quedamos en el PowerPoint. Caramba. Ahora sí, ¿están viendo? Sí, ¿no? El Word. Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona el mercado monetario? Lo que les estaba diciendo era. La oferta monetaria es igual que en el modelo ISLM. La demanda de dinero es la misma que en el modelo ISLM. La ecuación es la misma. El equilibrio es el mismo. Esto es, igualamos la oferta con la demanda. Este es el equilibrio del mercado monetario. Entonces ustedes dirán, pero profesor, ¿qué cosa es lo que está cambiando? Lo que está cambiando es que igual necesitamos despejar R para obtener la curva LM. ¿Ok? Igual vamos a graficar la LM, igual que en el modelo ISLM. ¿Listo? Va a tener el mismo comportamiento. Pero ¿dónde es lo que cambia? Estamos derivando la curva LM, es decir, en nuestra ecuación, aquí en esta ecuación, la misma del modelo ISLM, ¿qué pasa si aumenta Y? La respuesta aumenta R. ¿Listo? Esa es nuestra curva LM, que es la misma. Hasta aquí estamos hablando de lo mismo. ¿Listo? ¿Qué es lo que cambia entonces? Esto de acá. Dado que R es igual a R sub 0, entonces la oferta monetaria es endógena. ¿Listo? En nuestra ecuación de equilibrio, en la ecuación de equilibrio del mercado monetario, esta ecuación es la misma que la de acá. En nuestra ecuación de equilibrio del mercado monetario, lo voy a poner con acá. Esta ecuación de equilibrio es la misma que esta de acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar la oferta monetaria. Y esta es la ecuación que me dice que la oferta monetaria depende de qué. La oferta monetaria va a depender del nivel de precios, va a depender de, esta expresión que me vincula la demanda de dinero con Y y de esta expresión que me vincula la demanda de dinero con la tasa de interés. Entonces, la cantidad de dinero va a subir cuando se elevan los precios o la producción y va a bajar cuando va a subir la tasa de interés local. Entonces, observen. Acá. El Banco Central ha bajado la tasa de interés. ¿Está bien? Y la liquidez está subiendo. ¿Por qué está subiendo la liquidez? Justamente tiene que ver con esta ecuación. El Banco Central ha venido bajando
la tasa de interés. ¿Listo? Y por el signo que tenemos acá, entonces la oferta monetaria, la liquidez, oferta monetaria es equivalente, liquidez es equivalente a oferta monetaria. La liquidez sube. Eso es lo que pasa. Cuando el Banco Central baja la tasa de interés, tiene que elevar la liquidez. ¿Listo? Muy bien. Esto es lo que me dice. Lo voy a poner un separadito para que no se mezcle con la fórmula. La fórmula es esta. ¿Ok? Y la relación es, por ejemplo, baja la tasa, sube la liquidez. Suben los precios, sube la liquidez. Sube Y, sube la liquidez. ¿Listo? Entonces, ¿qué función va a tener la LM? Tiene una única función: determinar la oferta monetaria nominal. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, vamos a tener un modelo que represente el equilibrio del mercado de bienes. Este de acá. Este modelo más la nueva definición del mercado monetario, que es la tasa de interés. Entonces, justamente eso es lo que vamos a desarrollar a continuación. El equilibrio ISMR. Es decir, vamos a resolver el sistema de ecuaciones. ¿Listo? Vamos a resolver el sistema de ecuaciones. Vamos a resolver el sistema de ecuaciones en los siguientes pasos. Observen. 1. En la ecuación de equilibrio del mercado de bienes, vamos a despejar R para hallar la curva IS. Ya tenemos la curva IS. En el mercado monetario, empleamos la regla de política monetaria, R. ¿Listo? Y reemplazamos R en la ecuación del mercado de bienes. Es decir, acá incorporamos el equilibrio. ¿Listo? En otras palabras, lo que tenemos es nuestra ecuación de equilibrio del mercado de bienes. Nuestra ecuación de equilibrio del mercado de bienes, donde R es R simplemente. ¿Ok? Tenemos la regla de política monetaria. Tenemos la regla de política monetaria. ¿Está bien? Esto de acá creo que lo voy a borrar, más de lo que está confundiendo. Así sería. ¿Cuál sería el equilibrio? En Y de equilibrio del mercado de bienes, en la regla de política monetaria, entonces resolvemos este sistema. Resolvemos el sistema y obtenemos esto de acá. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? En Y de equilibrio del mercado de bienes, esta tasa es cualquier tasa. Pero acá, esta tasa es la tasa que equilibra el sistema. ¿Listo? Muy bien. Como nuestra ecuación de oferta monetaria es esta,
Vamos a reemplazar esta Y acá. Entonces tenemos la oferta monetaria es igual a P más B sub 0 por Y de equilibrio menos B sub 1 por R sub 0. ¿Listo? Con lo cual obtenemos la oferta monetaria de equilibrio. ¿Listo? Y mantenemos la curva LM. Gráficamente, ¿cómo es esto? Así. Nuestra curva LM, que voy a hacer la siguiente aclaración, esta curva LM la voy a poner punteada porque ya no es relevante. Quiero cambiar el formato, le voy a poner un colorcito verde. Ok, y lo voy a hacer punteado. Así. Existe, pero solo para determinar la cantidad de dinero en la economía. ¿Qué es lo relevante? Lo relevante son las dos curvas de color anaranjado. La curva de la tasa de interés y la curva IS. Y este es nuestro nuevo modelo. ¿Cómo va a funcionar nuestro nuevo modelo? Por ejemplo, vamos a hacer una estática comparativa. Vamos a hacer política monetaria, bancos expansiva. El Banco Central va a bajar la tasa de interés. ¿Está bien? Entonces, vean. El Banco Central va a bajar la tasa de interés. ¿Qué pasa si la tasa de interés cae? Ya hemos visto que la inversión aumenta, aumenta la demanda y aumenta Y. ¿Y qué pasa con la oferta monetaria? Ahora le vamos a poner el signo. ¿Está bien? Pero voy a cambiar el formato de la curva LM, que su formato es el formato de una curva que ya ha perdido relevancia. Segundo. Ahora sí. Me cambió todo. A ver.
Vamos acá entonces, ¿no? Había cambiado el formato a esto. Bien. ¿Listo? Porque esa curva ha perdido relevancia, pero existe, pero ha perdido relevancia. ¿En qué sentido? Veamos este ejercicio de política monetaria expansiva. El Banco Central baja la tasa de interés. Entonces, esto de acá va a funcionar así. Esto de acá va a funcionar así. Funciona así, observen, ¿eh? ¿Qué pasa si el Banco Central baja la tasa de interés? Pues esta tasa, ¿está bien? Va a caer acá. Esa es la bajada de la tasa de interés. ¿Está bien? Ya. Creo que ahora sí vamos a poderlo mirar bien. Voy a agrandar. Muy bien. Estamos en este equilibrio inicial, acá en este punto. La economía está con esta tasa de interés y está en este nivel de equilibrio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene esta tasa de interés, este mercado monetario y esta cantidad de el comportamiento del, perdón, este mercado de bienes y el mercado monetario. Entonces, la economía está acá, equilibrada. ¿Listo? Y el Banco Central decide reducir la tasa de interés. ¿Cuál va a ser el efecto? Dado que ninguna variable del mercado de bienes se está moviendo, Y va a aumentar a Y'. ¿Ok? Pero en Y' hay un problema. El dinero es escaso. Si el Banco Central no hace, digamos, no hace nada, el dinero no va a aumentar. ¿Está bien? El Banco Central tiene que participar y elevar la tasa, la cantidad de dinero. ¿Listo? Entonces, nuestra ecuación de equilibrio y la oferta de equilibrio están escritas acá. Y de equilibrio incorpora la tasa nueva, la tasa de política monetaria. Entonces, ¿qué significa? Que si el Banco Central la baja por el signo, Y va a aumentar. Eso es justamente lo que miramos acá. Eso es justamente lo que miramos acá. Sí. ¿Qué pasa con Y? Y está vinculado con la tasa de interés y con otras variables. ¿Está bien? ¿Cuáles son las otras variables? A sub 0, C2, P, B, K, A sub 0, C2P. Listo, muy bien. ¿Qué me dice esta ecuación? Que si la tasa de interés baja, Y aumenta. Exactamente eso. Si la tasa de interés baja, Y aumenta. Y eso lo hemos visto acá. Estos gráficos, acá. Si la tasa de interés baja, Y aumenta. Si la tasa de interés baja, Y aumenta. ¿Listo? Si la tasa de interés baja, Y aumenta. ¿Ok?
¿ok? Pero ahí queda el modelo. No, la economía necesita un ajuste más. ¿Cuál? Que cuando baja la tasa de interés, la liquidez tiene que aumentar. Esto es, aumenta la oferta monetaria. Y es justamente lo que me dice esto. Que esta tasa menor va a dar lugar a una oferta mayor. Y eso es consistente con algo que también hemos visto acá. Voy a incorporar estas dos laminitas. Cuando baja la tasa de interés, aumenta la liquidez. Cuando baja la tasa de interés, sube la producción. ¿Listo? Así funciona este modelo. La LM es acomodativa. ¿Acomodativa en qué sentido? Va a reflejar el incremento o la reducción de la liquidez que se necesita para equilibrar el sistema. En otras palabras, si hiciésemos lo contrario, sube la tasa de interés, baja la inversión, baja la demanda, baja Y, pasaríamos de este punto a este punto. ¿Listo? Al mismo tiempo, entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que caer la masa monetaria. Acá faltaba y vamos a completar. Entonces, en este ejemplo, la oferta monetaria tiene que aumentar. Así funciona. Vean la diferencia respecto a el modelo ISLM. Lo teníamos acá. Acá. Aumenta la masa monetaria, baja la tasa de interés. Mientras que acá no es así, está al revés. Baja la tasa de interés y en consecuencia aumenta la masa monetaria. Entonces, ¿qué modelo representa más al Perú? Este ISLM, que se acerca, se aproxima, o este, donde el Banco Central controla la tasa de interés. Y la respuesta es este de acá, donde el Banco Central controla la tasa de interés. Antonio, creo hace un momento me hizo una pregunta sobre liquidez. No, fue sobre la tasa de encaje. Ya, la tasa de encaje. Pero alguien me hizo una pregunta sobre liquidez. Ya, pero creo que está vinculado. Entonces, ¿cómo el Banco Central va a elevar la oferta monetaria? Aquí está la pregunta. ¿Cómo el Banco Central va a elevar la oferta monetaria? Por ejemplo, con la tasa de encaje. ¿Y cómo funciona la tasa de encaje? La tasa de encaje funciona así. Un segundo. Mientras voy buscando ese archivo, les voy a hacer una pregunta. Pregunta, si por algún motivo ustedes tuviesen 1.000.000 en la mano, ¿está bien? Si por alguna razón ustedes tuviesen 1.000.000 en la mano, ¿qué hacen con ese 1.000.000? ¿Caminan con ese 1.000.000 en el bolsillo? ¿Alguien me puede decir? Al banco. Al banco, exactamente. Al banco. ¿Y van a llevar al banco todo el 1.000.000? Imaginemos que son empresarios. ¿Qué harían? Y la respuesta es, no necesariamente pondrían todo el 1.000.000 en el banco. Podrían tomar un porcentaje, digamos, 10% para su capital de trabajo, para dejarlo en su empresa, y el resto lo ponen en el banco. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué tasa de encaje?
¿para qué sirve? Ahorita justo vamos a ver ese tema de la tasa de encaje. Vean. Resulta que en el Perú, quien controla el dinero es el Banco Central. ¿Ok? ¿Están viendo esta lámina Excel? ¿Están viendo este Excel? Sí, ¿no? Sí, sí se ve, profesor. Vean, ¿qué es lo que pasa cuando alguien tiene 1 millón? Acá está el ejemplo que les hacía. Ustedes me dijeron al banco. Sí, efectivamente, al banco. Imaginemos que el Banco Central ha emitido 1 millón y ese millón se lo dio a alguien. ¿Ya? No me pregunten por qué se lo daría, pero se lo dio a alguien. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace esa persona con ese millón? ¿No? Inmediatamente va a pensar en el banco. Pero de repente antes se queda, y este es el supuesto que vamos a hacer, vean. Acá hay tres columnas, 4 en sí, 3. La preferencia por efectivo que este empresario o esta persona tendría, es decir, plata que llega a su mano, el 10% lo toma en efectivo, la diferencia lo va a depositar, y con un depósito que hace el banco comercial tiene que estar obligado a guardar un encaje. ¿Por qué un encaje? Es una medida del Banco Central de Reserva que obliga a los bancos comerciales a no prestar todos los depósitos, sino guardar la reserva y la diferencia prestar. ¿Ok? ¿Por qué el Banco Central obliga a los bancos comerciales a guardar reservas sobre los depósitos? ¿Está bien? Porque ya hay historia, la crisis, el crack del 29 mostró una situación en la que los bancos recibían depósitos, no guardaban reservas y prestaban todo. ¿Ok? Mark dice por la FSD. ¿Qué es FSD? Te pido, discúlpame, ¿qué significa FSD? Fondo. Julka, FSD, ¿qué cosa es? Fondo de seguro. Sí, se hace un fondo de seguro justamente para proteger. ¿Qué pasó en el crack del 29? Un ahorrista depositaba 100, el banco prestaba esos 100 al empresario y el empresario producía. Cuando vendía, obtenía los ingresos para devolver los 100 y si el empresario, el ahorrador quería sus 100, perfecto, todos felices y contentos. Y así funcionaba la economía. El ahorrista depositaba 100, el banco recibía esos 100 y lo prestaba. El empresario con esos 100 hacía negocios, vendía, obtenía ingresos y devolvía los 100 y el banco podía darle sus 100 al ahorrista. Así funcionaba. Pero ¿qué pasó con el crack del 29? Las empresas quebraron y no pudieron devolver esos créditos. Y hay un problema. Los ahorristas reclamaban al banco la devolución de sus ahorros y el banco no podía devolverles porque las empresas habían quebrado y no habían devuelto los préstamos. En resumen, crisis, crack del 29, una crisis muy terrible. ¿Ok? Fondo de seguro de depósito. Sí, hay unos fondos de seguro. ¿Ok? Entonces, a raíz de esa crisis del 29, se formó una comisión, se formaron los bancos centrales de reserva y una de las medidas fue el encaje. ¿Ok? Y con ese encaje estamos trabajando acá, este ejemplo. Observen. Así funciona el encaje. Presten atención, imaginemos que el Banco Central pide a los bancos, le ordena a los bancos comerciales que guarden un encaje de 80%. Vean esto. Y mantengamos la preferencia por liquidez en 10%. Alguien recibe 1 millón, se queda con 100,000, deposita 900,000 y el banco comercial está obligado a guardar el 80%, o sea, 720,000 no puede prestar y sí puede prestar 180,000. El nuevo empresario que recibe estos 180,000, ¿ok? Guardará para sí 18,000, el 10%, depositará 162,000, el banco comercial tiene que guardar el encaje 129,000 y solo puede prestar 32,000. ¿Qué hace el empresario con estos 32,000? Guarda para sí el 10%, deposita 29,160. Con ese depósito el banco comercial tiene que guardar el encaje de 23,000 y solo puede prestar 5,000. Y así este millón llega hasta que desaparece.
Vean aquí algunos números que son muy curiosos. ¿Cuánto de efectivo en total guardó el público? 121.000. ¿Cuántos depósitos en total se hicieron? 1.097.000. ¿Cuánto se guardó en reservas? En total, 878.000. ¿Cuánto se hizo en préstamos en total? 219.000. Pues de acá podemos sacar algunas fórmulas. El efectivo más el depósito, ¿está bien? Suma la oferta monetaria. Y la emisión fue 1.000.000. Observen, teníamos 1.000.000 inicialmente. Recuerden que este ejemplo lo hemos empezado con 1.000.000. Teníamos 1.000.000. Y ese 1.000.000, ¿en cuánto se ha convertido? Se ha convertido en esta suma, este adicional. Estos son los préstamos. Entonces, la base monetaria de 1.000.000 ha pasado a 1.219.000. Si hacemos las operaciones 1.219.000 entre 1.000.000, vamos a obtener lo que se conoce como el multiplicador. Acá, con este encaje y esta preferencia por liquidez, esta economía tiene un multiplicador de 1.2195. ¿Qué significa? Que la emisión de 1.000.000 la multiplica por 1.2195 y se puede obtener la oferta monetaria. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si el Banco Central, en lugar de 20%, dice que el encaje sea, perdón, en lugar de 80%, dice que el encaje sea 20%? Ya no, los bancos comerciales ya no van a guardar el 80%, sino el 20%. Y van a prestar el 80%. Si hacemos todo esto, al final, ocurre una cosa curiosa. Acá se generaron préstamos por 219.000 cuando el encaje era 80%. Pero cuando el encaje es 20%, se generan 2.57 millones de préstamos. Es decir, la emisión de 1.000.000 se eleva a 3.500.000. El multiplicador es 3.57. En otras palabras, si queremos elevar el encaje, la oferta monetaria, el Banco Central tendría que reducir el encaje. Si queremos reducir la oferta monetaria, el Banco Central tendría que elevar el encaje. ¿Ok? Sobre esto trabajamos en la próxima clase. Esto me está... mientras de repente tienen alguna pregunta, voy a pasar lista. Siempre omití eso hoy día. Más temprano hubiese sido, pero en los 3 minutos que tengo, por favor habiliten sus micrófonos antes de que nos vence el tiempo. ¿Listo? Muy bien. Estoy pasando lista, a ver, de 3 en 3. Castillo, Eulogio, Hidalgo, Badajoz, Robles, Trejo. Castillo, Eulogio, presente. Robles Trejo, presente. Perfecto. Noa, Alania, Laos, Arquiño, Córdoba, Seclén. Córdoba Seclén, presente. Bien. Perfecto. Lizárraga, Nagahama, Aquino, Alcántara, Arango, Jayo. Abanto, Carrasco, Tello, Acurio, Paz, Paulo. Jerónimo Flores, Medina Aguilar, Ceballos, Murillo. Jaime Chávez, Calderón Neira, Miranda Miyazaki. Calderón de Neira, presente. Okay. Miranda Miyazaki, presente. Perfecto. Chuquihuach, Caguamán, Meneses Sánchez, Goya, Huacharaki. Presente Chuquihuacha. Bien. Tolentino Curo, Portocarrero Pérez, Dávila, Collazos. Valentina, presente. Bien. Carrero presente. Bien. Benavides, Guarizueca, Jara Moreno, Ramos Hoyo. Benavides presente. Bien. Ramos Hoyos, presente. Bien. Flores Prado, Rodríguez Pilco y Aguedo Choque. Flores Prado, presente. Rodríguez Ok. Pilco, presente. Edo Choque presente. Ya. Muy bien. Flores Prado, Rodríguez. Vázquez, Bajonero, Sáenz, Altamirano, Iglesias, Román. Sáenz, presente. ¿Listo? Iglesias Román, presente.
Listo. Litano, Portocarrero, Pintado Aguilar, Gutiérrez Parreño. Gutiérrez Parreño presente. Bien. Zulca Sánchez, Julca Ciesquén, Flores Coapasa. Presente. Flores Coapasa presente. Flores Coapasa, Julca Ciesquén dijo, ¿no? ¿Presente? Sí, presente. Listo. Tuesta Cabrera, Romero Vázquez, Morán Torres. ¿Quién? Esto está presente. Tuesta, ok. Araujo Navarrete, Medina Montes, Robles Prado. Medina Robles presente. Prado presente. Robles Medina, Robles Prado. Finalmente, Julca Guapaya, Salamanca Fernández, Medina Aldana. Julca Guapaya presente. Bien, Salamanca presente. bien. Julca Guapaya. Sí, Julca, ya le puse bien. Medina, Aldana. Medina Aldana presente. perfecto. Listo. Acá tengo dos en el chat que ahorita lo veo. Muy bien, muchachos. A menos que tengan alguna pregunta, nos venció la hora. Lo dejaríamos ahí. Muy bien, cuídense. Profesor, Diga. disculpe, ¿va a mandar algunas indicaciones para la PC? Sí, con los jefes de práctica. ¿Qué tenemos ahora? PD, ¿cierto? PC, No, esta semana. ¿Qué cosa hay? PC1. Jueves, ¿no? ¿El jueves? sí, Sí, a través de los jefes de práctica vamos a enviar las instrucciones. ¿Ok? ya, Cada uno con su gracias. comisión. Muy bien. Listo, muchachos. Nos vemos entonces en la próxima. Cuídense. Adiós. Gracias, profe. Hasta luego. Luego, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego.